A todos, me gustaría que habláramos sobre los antecedentes históricos del modelo cognitivo. ¿Sabían que uno de los orígenes más antiguos es la filosofía estoica? Esta corriente filosófica, que surgió en la antigua Grecia, enfatizaba la importancia de la razón y la autorregulación emocional. Eso suena súper interesante. Es más, miren que la filosofía estoica tiene muchas enseñanzas que todavía resuenan hoy en día. ¿Qué les parece si profundizamos un poco más en ella? Me parece bien. La filosofía estoica, fundada por Zenón de Sitio, creía que la virtud y la sabiduría eran fundamentales para alcanzar la verdadera felicidad. Los estoicos enseñaban que las emociones y pasiones debían ser controladas y racionalizadas. Esta idea de manejar nuestras pasiones para lograr un estado de paz de paz interior, sin duda es un precursor de lo que más tarde se exploraría en la psicología cognitiva. Exactamente, muchachos. Y es fascinante cómo el budismo también entra en juego aquí. Esta filosofía espiritual aborda el sufrimiento humano y propone que el entendimiento y el control de nuestras pasiones son cruciales para alcanzar un estado de iluminación. De hecho, tanto el estoicismo como el budismo subrayan que la realidad puede ser moldeada por nuestros pensamientos y creencias, lo cual es un punto clave en la psicología cognitiva. Así es, Mauricio. Además tenemos que en el siglo XIX algunos empiristas como John Locke y David Hume sentaron algunas creencias de que las emociones y las percepciones se pueden ir formando con el pasar del tiempo. Digamos, John tenía una teoría que la llamó la tabla raso. Él decía en su teoría que los comportamientos se aprenden desde la niñez y todo eso es moldeable. Esto abrieron lo que fueron brechas de conocimiento y que nuestras emociones. Este enfoque nos enseña la importancia de liberarnos y de prejuicios para adquirir nuevos conocimientos. Sebas, qué interesante. ¿Y qué pasó entre el siglo XVIII y XIX cuando comenzaron a surgir nuevas ideas? En este periodo, muchachos, Immanuel Kant, una figura crucial, el cual tiene una obra llamada La crítica de la razón pura. Él propone que nuestra experiencia del mundo no es simplemente un reflejo pasivo de la realidad, sino que está activamente construida por nuestra mente. Además, introdujo el concepto de esquemas cognitivos, los cuales son estructuras mentales que nos ayudan a interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. Exactamente. Además, Kant argumentaba que las enfermedades mentales podían surgir cuando no logramos alinear nuestro sentido privado con los significados compartidos de nuestras culturas. Esto sugiere que nuestra salud mental está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de comprender y adaptarnos como a la realidad de la sociedad. Exacto, y miren que, por ejemplo, en ese marco de ideas hay otro filósofo muy importante llamado Hermann von Helmholtz, que también contribuyó a ese pensamiento cognitivo al investigar la percepción. Y Weihinger, por su parte, aporta esa idea de que la realidad es construida por esquemas que guían nuestras acciones a través de metas ficticias, y eso resuena con las ideas contemporáneas, sobre todo como nuestros esquemas mentales influyen en nuestra interpretación del mundo. En el siglo XX, el enfoque fenomenológico de Edmund y la corriente existencial de Martin subrayaron la importancia de la concepción y los actos concretos como tal de experiencias humanas. Eso introdujo un enfoque más subjetivo y profundo, centrado en cómo las personas experimentan y dan significado a su vida. Eso es fascinante, compañeros. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con las creencias que se forman en la infancia? Miran, por ejemplo, Bertrand Russell nos lo explica de una manera muy chévere porque él aborda este tema indicando que las creencias que formamos en la infancia pueden volverse inconscientes y sin darnos cuenta afectan eso en nuestra vida, digamos, como adultos. Y a veces necesitamos sustituir esas creencias irracionales por esas creencias más racionales para de esta manera poder alcanzar nuestras metas y vivir de una manera más plena. Completamente. Dentro de eso también encontramos a Noam Chomsky, quien revolucionó la lingüística en el siglo XX, desafiando la visión conductista y argumentando que el lenguaje humano es un proceso creativo, una respuesta a estímulos ambientales
Su teoría de la gramática generativa sugería que los seres humanos poseen un conjunto de principios lingüísticos innatos, lo que cambia nuestra comprensión sobre el desarrollo del lenguaje en la cognición. Ve qué bueno está ese aporte, pero también además en el ámbito de la filosofía de la ciencia, figuras como Thomas Kuhn y Karl Popper han enfatizado la importancia de contar con fundamentos científicos sólidos en la investigación. Ambos reconocen que la investigación pueden estar sesgadas por expectativas y prejuicios, lo que resalta la necesidad de un enfoque crítico en la ciencia. Es increíble cómo todas estas ideas se entrelazan entre sí. La psicología cognitiva, en efecto, tiene raíces profundas en diversas fuentes filosóficas y teorías que han evolucionado con el pasar del tiempo. Esto nos permite entender mejor la complejidad de la mente humana. Sí, la historia nos ha mostrado que estos enfoques siguen en evolución. Siempre hay más por descubrir, como se podría decir, matices y descubrimientos. Y lo más emocionante, muchachos, es que estos enfoques siguen evolucionando. Siempre hay más por descubrir y nuevas preguntas que formular. Pero cambiando de tema, ¿qué les parece si ahora discutimos las críticas que recibió el conductismo? ¿Sabían que comenzaron con el manifiesto de John A. Watson en 1913? Sí, muy interesante me parece. Al principio fueron muchas las críticas y digamos que fueron sutiles, pero también fueron muy enfáticas, pero comenzaron a crecer hasta que el cognitivismo se hizo relevante. Eso fue más o menos por la época de 1956, marcando un cambio en ese paradigma de la psicología. Exacto, y es que miren, varios teóricos como Lev Vygotsky y William James señalaron precisamente esas fallas en el enfoque conductista. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Charles Oswald? Claro que sí, Natalie. Él argumentaba que los problemas de significado y percepción eran, según él, el watercooler del conductismo. Sugirió que necesitábamos desarrollar una teoría sobre el lenguaje que fuera más aplicable a las experiencias humanas. Y no solo eso, Sebas. Cuando Jean Piaget era figura en la Escuela de Ginebra, también criticó el neoconductismo de Skinner, abriendo un gran debate sobre cómo los seres humanos aprenden y desarrollan su cognición. Muchachos, yo tengo una pregunta. ¿Cómo influyó el psicoanálisis y la psicología humanista en todo esto? Eso es una parte muy interesante. Por ejemplo, los humanistas como Carl Rogers cuestionaron esa visión mecanicista del conductismo y también criticaron ese mismo enfoque pesimista del psicoanálisis. Pero esto, digamos que los llevó a un debate importante entre Skinner y Rogers en 1956, donde digamos, discutieron esas diferencias fundamentales entre estos dos enfoques. Así es, compañeros. Las críticas a Skinner se centraron en varios puntos. Por ejemplo, la definición de ciencia que usaban los conductistas era problemática y no capturaba la complejidad del comportamiento humano. También el asociacionismo fue objeto de crítica. Se argumentó que era insuficiente, ya que el aprendizaje humano no se basaba únicamente en asociaciones simples, como el propio del conductismo. Y había otra crítica relacionada, esta vez con las limitaciones del aprendizaje en los animales, que no se aplicaban igual a los humanos. Esto, digamos que planteaba algunos interrogantes sobre la generalización de esas teorías conductistas. Pero no nos podemos olvidar de la interpretación de la evolución, porque también se consideró inadecuada y digamos que en ese contexto del aprendizaje humano. Exactamente. Además, la idea de que las personas son organismos vacíos fue rechazada por muchos. Este enfoque no refleja la complejidad del ser humano y su capacidad para pensar y sentir. Y no solo eso, los teóricos de la conciencia también identificaron insuficiencias en el conductismo, lo que abrió las puertas a nuevas formas de entender la mente humana y el comportamiento de las personas. Y los humanistas, como mencionamos, presentaron sus propios problemas con este enfoque, lo que enriqueció aún más el debate sobre la naturaleza del aprendizaje y la cognición. Es que en definitiva podríamos decir que todas estas críticas ayudaron a forjar, digamos, ese camino hacia la psicología cognitiva
que buscaba entender la mente de una manera más integral y enfocada en esa experiencia humana. Y, por ejemplo, también en este contexto podemos abordar esos principales representantes de la psicología cognitiva. No sé si de pronto alguien quiera comenzar con esto. Claro que sí, Natalie. ¿Puedo empezar? Aunque muchos piensan que la psicología cognitiva surgió en los años 60, en realidad tiene raíces mucho más antiguas en la psicología experimental y evolutiva. Los trabajos de Wilhelm Wundt y Edward sentaron las bases para el estudio de la conciencia y la experiencia subjetiva. Exacto. Por ejemplo, el psicólogo británico Frederick Bartlett afirmaba que la memoria es igual a construcción. Eso implica que utilizamos esquemas mentales para observar y clasificar la información, convirtiendo la memoria en un proceso activo de reinterpretación. Por su parte, Neisser aportó la idea de que los humanos no son simplemente reactores a estímulos, sino constructores activos de nuestra experiencia. Él tenía una obra, si no estoy mal, es Cognitive Psychology, fue por allá por 1967. Fue un hito que impulsó el desarrollo y la psicología cognitiva como disciplina. Así es, y hablando de cambios, también está Aaron Beck y Albert Ellis, quienes fundaron la terapia cognitiva. Lo que fue Albert, por ejemplo, desarrolló su enfoque racionalista, emotivo, en 1955. Su modelo ABC muestra cómo los trastornos emocionales son el resultado de creencias tradicionales que debemos identificar y desafiar. Lo interesante de Ellis era que no solo quería que las personas se dieran cuenta de sus creencias irracionales, sino que también les enseñaba a reemplazarlas por creencias más racionales y más aplicables, más aplicables en su vida diaria, transformando así su forma de relacionarse con el mundo. Sí, y por el lado de Aaron Beck, él se enfocó en cómo la percepción y la estructura de las experiencias influyen en nuestros sentimientos y conductas. Su enfoque en la psicoterapia cognitiva subraya que los significados que les damos a las experiencias son clave para transformar lo cotidiano en algo más significativo y adaptativo. Importante, muchachos, cómo todos ellos aportaron a algo de la psicología cognitiva. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre estos pioneros? Bueno, de pronto me gustaría también hacer hincapié en que todos ellos han dejado un legado importante en la terapia y en la comprensión de cómo funciona la mente humana, que es algo muy importante, también trazando sus teorías que han sido fundamentales en el desarrollo de este enfoque terapéutico que ha ayudado a millones de personas. Bueno, cambiamos un poquito el tema. ¿Alguno quiere hablar de la información, el procesamiento de la información en la psicología cognitiva? ¿Alguien tiene algo para explicar o de qué se trata? Yo puedo decir algo, Sergio. El procesamiento de la información es un modelo teórico que nos dice que la conducta humana está mediada por cómo nuestro sistema cognitivo procesa la información. Según el psicólogo David Mahoney, este enfoque se desarrolló a partir de los años 70 y se basa en la idea que nuestra mente funciona como un sistema de procesamiento de datos. Es como similar a una computadora, más o menos. Claro, y miren que eso es importante porque también hay que hacer, digamos que una división entre dos conceptos claves, que el primero son los procesos en operaciones mentales que ocurren y el otro son las estructuras, que son las características permanentes de nuestro sistema cognitivo, que de una u otra manera van influyendo en cómo percibimos y respondemos a esos mismos estímulos. Así es, como decía Natalie, dentro de los procesos cognitivos hay 4 categorías principales. La primera es la atención, que se refiere a cómo seleccionamos y nos enfocamos en ciertos estímulos de nuestro entorno. La segunda es la codificación, que es como representamos simbólicamente la información en nuestra mente. Luego seguiría el almacenamiento, que se refiere a la retención de esa información a lo largo del tiempo. Y por último, la recuperación, que es como utilizamos lo que hemos almacenado para tomar decisiones o resolver los problemas. Perfecto. ¿Y qué podemos decir de los tipos de procesamiento? Eso es un buen tema para tratar, porque hay dos tipos principales. Podemos estar hablando del procesamiento automático y el procesamiento controlado.
Este procesamiento automático podemos decir que es rápido y que opera en paralelo y requiere, digamos que poco esfuerzo consciente. Pero por otro lado, tenemos ese procesamiento controlado, que aunque es más lento, opera en serie y necesita un alto esfuerzo atencional, siendo más susceptible a errores. Así es. Y esos procesos automáticos ayudan a economizar esfuerzos y facilitan la adaptación a nuestro entorno. Sin embargo, una vez que estos procesos se desarrollan, pueden ser difíciles de modificar, incluso si resultan ineficaces en ciertas situaciones. Pues también tenemos que tener en cuenta que esto nos lleva a entender que las personas no son solo reacciones a estímulos, como pues lo sostenía el conductismo, sino que somos constructores activos de nuestras experiencias. Esto resalta nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones. Exacto. Esto muestra que tenemos un carácter intencional y propositivo. Este enfoque es fascinante y para entender cómo funciona nuestra mente y cómo interactuamos con el mundo. Sí, muchachos. Bueno, por último, me gustaría que discutamos un poco los retos actuales de la psicología cognitiva. Hay muchos desafíos que enfrentar en el mundo contemporáneo. ¿Qué piensan de esto? Un gran reto es la integración de enfoques multidisciplinarios. La psicología cognitiva debería unirse a las neurociencias y la psicología social a la psicología positiva para enriquecer nuestras comprensiones de la mente humana. Sin embargo, eso también puede traer complicaciones, las metodologías y las teorías que utilizamos. Totalmente de acuerdo, Sebas. Otro aspecto importante es la adaptación cultural y la diversidad. Se ha criticado a la psicología cognitiva por centrarse en las poblaciones occidentales y necesitamos hacer nuestras teorías y prácticas más culturalmente sensibles y relevantes para diferentes contextos. Así es, pero también no podemos dejar a un lado lo que es el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Las redes sociales y la tecnología digital, digamos que cambia o digamos que altera nuestro bienestar en el día a día. La atención, la memoria, el bienestar emocional. Es crucial investigar cómo esas nuevas tecnologías influyen en el bienestar de la mente, cómo abordamos esos efectos en la práctica clínica. Exactamente, Sebastián, y además hay un reto relacionado con la evidencia empírica y la validación. Aunque la psicología cognitiva tiene una base sólida, digamos que necesitamos más estudios rigurosos y longitudinales para validar nuestras teorías y tratamientos de manera efectiva. Así es. Y en el contexto de la salud mental, tenemos que recordar la pandemia del COVID-19, la cual ha exacerbado preocupaciones sobre trastornos emergentes. La psicología cognitiva debe adaptarse y desarrollar intervenciones efectivas para abordar estos nuevos problemas que requieren enfoques más innovadores. También hay que considerar la ética y la responsabilidad. Con el aumento de terapias digitales y la recopilación de datos, los psicólogos se enfrentan dilemas éticos sobre la privacidad y la seguridad del paciente. Establecer directrices claras es esencial para proteger el esquema o proteger la seguridad de quienes les damos ayuda. Y no dejemos de lado el tema de la educación y la formación de los nuevos profesionales. Debemos adaptar la enseñanza para que incluya habilidades para trabajar con tecnología en contextos de diferentes culturas. Esto es vital. Con esto se puede preparar futuras generaciones de psicólogos. No, y de verdad que es un tema supremamente interesante. Digamos que con esto podemos concluir que la psicología cognitiva sí que es cierto que enfrenta un panorama muy complejo, que también requiere, digamos, esa adaptación e innovación constante, y que abordar estos retos es fundamental para mantener su relevancia y efectividad en un mundo que está en constante cambio. Creo que el conocimiento que nos ha quedado a raíz de este trabajo ha sido gigante y bueno, no, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Compañeros.